Bueno, ahí está. Ahí comenzó a grabar. Bueno, hoy entonces nos toca la segunda clase de límite, que en realidad la vez pasada tuvimos media clase nomás, así que apenas pudimos ver lo que sería la introducción. Y hoy vamos a avanzar sí, ya un poco más y vamos a empezar a aplicar los límites de manera un poco más concreta, ¿sí? A casos donde antes quizás sin esta herramienta no podríamos haberlos resuelto. Y vamos también a meternos con el tema de continuidad, que son dos conceptos que están muy relacionados. Entonces, lo primero que quería que veamos era, o que recordemos más que veamos, eran dos casos, dos ejemplos que trabajamos la clase pasada, que eran casos donde, por ejemplo, para esta función, logaritmo de x más 1, que lo que teníamos que hacer era calcular el límite cuando x tendía a 0 de esa función. Y fíjense que lo que habíamos hecho era hacer la gráfica, el logaritmo, y veíamos gráficamente e intuitivamente que cuando mis x, acá sobre el eje x, se acercaban a 0, mis imágenes tendían por ambos lados a 0, entonces eso nos daba el resultado del límite. Fíjense también que en este caso yo podría haber calculado ese límite. ¿De qué otra manera? Si se dan cuenta, en este caso particular, de una manera más sencilla. Reemplazando x por 0. Exacto. O sea, en este caso, yo podría simplemente haber hecho la imagen de la función en 0, que coincidía con el límite, y básicamente me ahorraba, ¿sí?, hacer la gráfica por un lado y toda esa cuestión, y por otro lado, el límite me da esa información que tenía que ver con que cerca de 0 las imágenes se acercaban al valor que tenía la imagen en 0, como que el comportamiento de la función era similar, digamos, en 0 y cerca de 0. O sea que lo podríamos haber calculado así. Ahora, en el otro caso que vimos, que era este, x cuadrado sobre valor absoluto de x, si queríamos ver el límite cuando x tendía a 0, de por sí, eso no lo podíamos hacer porque no existía directamente la imagen en 0. Teníamos ahí, estaba el x en el denominador. Entonces no nos había quedado otra que usar propiedades de valor absoluto, expresar esto como una función por tramos, graficarla, y ahí evaluar el límite de manera gráfica. Sí, y ahí veíamos también que cuando mis x se acercaban a 0, tanto por izquierda como por derecha, las imágenes también tendían a 0, entonces el límite daba 0. Pero en este caso, la imagen de la función en el punto no existía y no podíamos hacer lo que habíamos hecho antes. Entonces, lo que me interesa más que nada que veamos ahora es esta cuestión de cuándo vamos a poder calcular un límite de la manera que hicimos en la diapo anterior, ¿sí? O sea, haciendo simplemente la imagen de la función en el punto, que es, si puedo, siempre la manera más sencilla. Entonces, les pregunto a ver qué piensan. Obviamente, si f en 0 no existe, como en el caso que hicimos, que acabamos de ver, esto no va a valer. Ahora, si la imagen en 0 existe, ¿lo podré calcular al límite siempre de esa manera? No, porque la imagen y el límite pueden no coincidir. Bien, perfecto. O sea, en principio no, que fue el primer concepto que vimos así importante del límite, que era que al límite no le importaba qué pasaba en el punto, entonces podíamos tener
la imagen en otro lado, que no coincidiera con el límite, podían existir la imagen, como que eran independientes, en principio. Pero bueno, ahora vamos a ver en qué casos esto vale y esto no es útil para hallar límites. Entonces, lo que ocurre en esta función, que no ocurre, por ejemplo, en la función en el otro caso, es que en 0, que es donde queremos hallar el límite, la función es continua. Continua, gráficamente, sería el concepto intuitivo de que yo veo que la curva sigue, digamos, en un único trazo, sin que haya ni agujeros ni saltos. ¿Sí? Eso es intuitivo. Y después tenemos una definición de continuidad, una definición formal, una definición analítica. Y que es, básicamente, esta que está acá. O sea, una función va a ser continua en un x, en un x0 en particular. En este caso, estamos evaluándolo en 0, ¿no? Y va a ser continua si solo si se cumple esto. O sea, que el límite sea igual a la función en el punto. Entonces, si esto se cumple, la función va a ser continua. Esta definición, que acá la tienen escrita de manera prolija, sí nos dice que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f evaluado en SA, ¿sí? Sí, solo si la función es continua en x igual a A. Entonces esto es una definición. Hay veces que conocer esta igualdad nos va a servir para poder decir que es continua, y hay veces que el dato de que es continua nos va a poder permitir plantear esta igualdad. Y, por ejemplo, si conocemos la imagen de la función, poder calcular el límite, o si conocemos el límite, poder calcular la función. Ahora, si me vienen siguiendo, quizás notaron un problema acá. O quizás no. Pero piensen lo siguiente. Dijimos en el caso anterior, la de la gráfica del logaritmo, que como la función era continua, podíamos calcular el límite igualándolo a la imagen de la función en el punto. Ahora, ¿cómo haríamos para saber que la función es continua? Que el límite y la imagen coincidan. Bien, o sea, si el límite y la imagen coinciden, la función es continua, pero en ese caso no podríamos usar el dato de que la función es continua para calcular eso. ¿Se entienden? O sea, si hubiésemos querido en ese caso, en el caso que trabajamos antes, calcular este límite usando esta igualdad, que fue lo que vimos recién que se cumplía, pero no lo usamos, hubiésemos necesitado saber antes que la función era continua. Entonces yo no puedo saber que la función es continua a partir de este dato si quiero usar el dato de que la función es continua para calcular f en a como este límite. ¿Se entiende? Se empieza a volver como algo así circular que parece que nada tiene sentido. Si no lo puedo ver en la gráfica, pero... Profe, Sí. ¿puede decir que haya que calcular el límite por izquierda y por derecha y si coincide, ahí sí es continuo? O sea, si coincide el límite por izquierda y por derecha, quiere decir que este límite existe. O sea, esta definición, así como está escrita, incluye también eso. Pero digamos, ya sea que quisieran calcular el límite por izquierda o por derecha, o quisieran ver que la función es continua gráficamente, que fue otra cosa que dijeron recién, en ambos casos no nos simplificamos el problema de calcular el límite de esta forma, digamos. ¿Entiendes? Porque, o sea, igual tendría que graficar la función, ver que es continua, y desde ese ver que es continua, aplicar esto, y voy a estar medio en la misma que hicimos antes. O sea, no nos vamos a ahorrar de graficar, no nos vamos a ahorrar ningún paso, si no nos vamos a simplificar nada. Bueno, entonces, como que cuando se presenta el límite y la continuidad, aparece este problema, ¿no? Como
bueno, ¿para qué me sirve si no lo puedo usar? Pero, por suerte, hay algunos resultados teóricos y cuestiones que, vamos a ver ahora los resultados nada más, pero que no son muy útiles. Porque la idea acá es, si yo quiero calcular un límite en un punto, usando el dato de que la función es continua del punto, lo que tendríamos que ver es otra manera de ver esta continuidad sin usar esta definición. ¿Se entienden entonces los pasos lógicos? O sea, de alguna manera veo que la función es continua y entonces ese es mi dato para calcular un límite como la función en el punto. Y vamos a tratar de que no sea graficando, de que no sea de la misma manera que lo venimos haciendo. Cualquier cosa, si algo de eso no se entiende, me van diciendo. Paramos. Bueno, y acá viene la cuestión que parece que eso que es un montón de información junta, pero en realidad es bastante sencilla de aplicar. Pues si se fijan, ¿qué funciones son continuas? Y pensamos en las funciones con las que venimos trabajando hasta ahora, que serían estas que están acá, las básicas, o las prototipo. Fíjense, no vamos a detenernos demasiado en esto, pero por ejemplo, si yo tengo una función constante, su dominio de continuidad, o sea, en una constante, piénsenlo gráficamente, el dominio de continuidad van a ser los reales. ¿Sí? Siempre veníamos hablando de dominio, ahora dominio de continuidad querría decir todos los puntos del dominio en los que además la función sea continua. Entonces, fíjense, si tienen una constante, si tienen una lineal, que la gráfica es una recta, va a ser continua en todos los reales. Si tienen un polinomio, por ejemplo, imagínense una cuadrática, que la gráfica es una parábola, también su dominio de continuidad van a ser los reales. Para raíz de x, si se acuerdan la función raíz cuadrada, el dominio de continuidad van a ser los reales positivos. Ahora, esta la P sobre Q la dejo aparte, ahora la vemos en un ratito. Después, el logaritmo de x, que el dominio del logaritmo de x en los reales positivos, y también su dominio de continuidad, como que ahí no hay ningún problema. Las exponenciales son continuos en todo su dominio, seno y coseno son continuos en todo su dominio. Y bueno, con la tangente nos seguimos trabajando, pero también la dejo para después. Entonces, fíjense que de repente todas estas funciones con las que solemos trabajar son continuos en su dominio. Entonces, y eso lo podemos usar de dato, ¿sí? Para calcular límites. Por ejemplo, voy a agregar un caso acá. Si yo quisiera calcular y justificar el resultado de este límite. ¿Cuánto? Lo voy a poner a este lado. ¿Cuánto daría? ¿Por qué? 7, porque ahí reemplazás la x por 2 y ya sabes que es continua por una línea. Exacto. O sea, sé que esta función es continua en todos los reales, por lo tanto, como es continua en todos los reales, va a ser continua en cualquier a que elija, y para cualquier x real va a valer esta igualdad. Entonces, ¿cómo calculo el límite? Directamente aplicando la función en el punto. ¿Sí? Y entonces eso valdría para todas estas funciones prototipo que vimos acá. Y ahora, además, también tenemos todas estas propiedades, que nos dice que si dos funciones f y g son continuas en un x igual a x0, por ejemplo, imaginemos las funciones que vimos antes, las prototipos de antes, entonces, bien, su suma va a ser continua,
su resta va a ser continua, el producto va a ser continuo, el cociente va a ser continuo, excepto cuando el denominador sea 0, obvio, porque sí, el denominador es 0. O sea, ¿qué pasaría si tengo un x0 en el que el denominador se me hace 0? ¿Por qué no cumple? Es discontinua ahí. Claro, o sea, tengo un cociente de dos funciones. Porque no puedo dividir por 0. Bien, entonces, fíjense que en ese x0, que haría que el denominador sea 0, en esta nueva función f sobre g, x0 no sería un elemento del dominio. Entonces, fíjense que no podría ser continua, porque lo que sería f en a, f en x sub 0, no existiría directamente. Entonces, no podría ser continua en un punto donde esto no exista. Bien, pero después, en general, no vamos a tener esos problemas. O sea, si se fijan hasta ahora, como que todo lo que conocemos es continuo, excepto el cociente de funciones en los puntos donde el denominador se haga 0. Bien, y después, las inversas de funciones continuas también son continuas, y las composiciones de funciones continuas también son continuas. Bueno, veamos esto en algunos ejemplos, sobre todo en qué ejemplos se cumplen, cuáles no, y de qué manera lo vamos a aplicar. Porque fíjense que tenemos un montón de información acá, como un montón de propiedades. Acá tendríamos 6 propiedades, y en lo que vimos antes, tendríamos la tabla con todas las funciones continuas. Y parece, de repente, como que es un montón de cosas que hay que recordar. Pero en realidad, lo que tenemos que recordar es que, en general, las funciones van a ser continuas, salvo cuando tenemos un cociente de funciones y el denominador se hace 0. Bueno, entonces vamos a trabajar con algunos cálculos de límites con esto que conocemos ahora. En particular algunos del ítem 8, el A y el B, y les agregué 2 extras que no están en el 8. Pero bueno, el 8 es simplemente de cálculo de límites. Entonces, veamos el A. Lo vamos a hacer de dos maneras, al A únicamente, como para comparar un poco dos posibilidades que tienen. Fíjense, en este caso, bueno, la función es esta función acá, que es un polinomio de grado 3, y nuestro x está tendiendo a 2. Entonces, acá tienen escrito un camino que ahora veremos si es el más útil o el menos útil. Pero fíjense que lo que nos dice es que, teniendo en cuenta que existen cada uno de estos límites, el límite de este término, el límite de este término y el límite de este término, que los calcula así, digamos, por reemplazo. Entonces, el límite de cada uno de estos de esta función lo podemos pensar como el límite de la suma de cada uno de los términos. Estas son propiedades que tienen de límite que seguramente vieron en la teoría. Y fíjense, este límite de 3x cubo, cuando x tiende a 2, reemplazando me da 24. Este me da menos 4. Y este me da menos 1. Entonces, eso me da 19. Ahora, si yo ya... A ver, ¿de qué otra manera lo podría resolver? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué lo haces como separando por términos? No, esto en realidad
O sea, sería como una posibilidad en la que lo podrían hacer. Sí, eso en realidad, por cómo lo terminé explicando, quedó un poco de más. Porque esto sería usando las propiedades de límite. ¿Sí? Como si ustedes solo conocen las propiedades de límite, tendrían que ir por acá para poder resolver este límite, y sería un poco engorroso. Pero la idea es como comparar esto con cómo lo podemos resolver teniendo ahora los conceptos de continuidad. ¿Sí? No me interesa que lo hagamos así, simplemente, pero sí tener la comparativa de las dos maneras. Es la única vez que lo vamos a hacer así. Bien, ¿cómo lo hacemos si sabiendo lo de continuidad? Reemplazando. Bien, reemplazamos, porque tenemos básicamente un polinomio. Sabemos que el polinomio es continuo en todos los reales, entonces va a ser continuo en 2. Entonces, lo puedo resolver aplicando, sí, la definición de continuidad. El límite va a ser igual a la función en el punto. Reemplazo la función en 2 y me queda toda esta cuentita que me da 19. Bien, entonces hasta acá el límite, o sea, este límite, por ejemplo, si lo calculamos así, vamos a decir que, o sea, podríamos decir que lo calculamos aplicando la definición de continuidad, pero también otra manera en que le llamamos es, lo calculamos por reemplazo. Sí, van a escuchar que muchas veces vamos a decirlo así, porque básicamente lo calculo reemplazando la función en el punto x igual a 2, porque como coincide el límite con la imagen, lo puedo calcular así. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Fíjense que acá aparece un cociente. Ahora, ¿qué les parece que pasará con este límite? ¿Lo podemos calcular o no? ¿Será fácil? ¿No será fácil? Puede ser que no sea continuo en 2. O sea, no. ¿De acuerdo? Sí, o sea, aparte, no va a haber problema. Pues justamente no va a ser al no ser continuo en 2, bueno. Nada. Bien, o sea, de lo que vimos de continuidad, el único problema era el cociente, pero, o sea, si yo pienso esto como un cociente de funciones, como x cuadrado más 3 como una función, y x menos 2 sobre otra, y x menos 2 como la otra, el problema era cuando la función valía 0. O sea, el problema que tendría para calcular el límite acá sería que x tendiese a 2. Ahí, bueno, problemas, habría que ver qué hacer. Pero en cualquier valor que no sea 2, la función va a ser continua, y entonces este límite lo voy a poder calcular también por reemplazo. Sí, entonces reemplazo simplemente y me queda numerador 3 y denominador menos 2. Sí, entonces este límite me da menos 3 medios. Y acá vamos a agregarle ¿sí? La función va a ser continua en reales menos el 2. Entonces, calculando el límite cuando x tiende a 0, se lo voy a poder resolver así. Bueno, y les puse dos extras sobre todo para charlar de algunas cositas. Acá la expresión se complicó un poco, porque tengo un coseno que se lo aplico a toda esta expresión. E a la de x menos 1,
todo eso restado 1. Ahora, fíjense justo con lo que venimos charlando, o sea, lo que quiero que hagamos acá es que, si bien la expresión se complicó, eso, vimos antes que las funciones, la suma, resta, composición, producto y cociente de funciones son continuas. Y acá estoy trabajando con todas funciones continuas. Sí, yo podría pensar que la función e a la x, no, perdón, empiezo por acá. La función x menos 1 es una lineal y es continua. Acá, al hacer e a la x menos 1, tendría una composición de la función e a la algo con x menos 1, que también va a ser continua. A todo eso le estaría restando 1, que también me va a quedar una función continua. Y después el coseno lo podía aplicar a cualquier valor, o sea que, y también a la función continua en su dominio, y acá me va a quedar la composición del coseno con toda esta expresión, y también iba a ser una función continua. Entonces yo, haciendo todo ese razonamiento, podría decir que esta función es continua, y entonces podría calcular el límite reemplazando a la x por 1. Ahora, no sé cómo les resultó todo eso que dije recién, si les resultó así muy obvio y sencillo, si les mareó un poco. Pero la buena noticia, es que en general, como vimos antes que el problema con la continuidad eran los cocientes, cuando yo tengo un problema con la continuidad, lo voy a ver directamente, porque no voy a poder reemplazar la x. O sea, si yo quiero reemplazar la x por el valor, me va a dar que no puedo hacer la cuenta directamente. Entonces, la ventaja práctica que tiene eso es que en vez de ponerme a ver si la función es continua porque es una composición y una resta y estoy haciendo lo que podemos hacer simplemente es probar si puedo calcular el límite por reemplazo, y si lo puedo hacer, va a estar bien. Y si no puedo, tendré que ver por qué otro camino ir. Pero digamos, me interesa que puedan ver esto, sobre todo para simplificarse ustedes en la práctica. Que todo eso que vimos de continuidad y todas esas propiedades, puedo simplemente verificarlas tratando de reemplazar el x al que tiende el límite en la función. Si lo puedo calcular, va a ser el resultado y va a ser una función continua y la imagen en la función va a ser igual al límite. Si tengo un cociente y justo el denominador se hace 0, me voy a dar cuenta al reemplazar. Y ahí veré de qué otra forma lo hago. Pero entonces, este límite, por más que la función parezca más complicada o lo que sea, lo primero que vamos a intentar siempre para resolver un límite es hacerlo por reemplazo. Profe, Sí. ¿lo puedo pensar como la composición de dos continuas? Sí, o sea, el tema es que si acá lo que tenés es una continua que es x menos 1. Sí, Otra como continua. 4 continuos. Claro, de composición. e a la x, que es otra continua, y ahí tenés composición de continuas. Después tenés resta de funciones continuas, que es esta composición y este 1, y después tenés nuevamente composición. O sea, como que son un montón de cosas a pensar y que en definitiva, o sea, si ustedes tienen que usarlo para justificar en algún verdadero o falso, alguna de esas propiedades, lo usarán, pero a la hora de resolver límites, es como que ir por ahí es engorroso e innecesario. Pero si pienso que es, o sea, f sub 0g, y f sería, no, perdón, g sería e a la x menos 1, y f coseno de x. Sí, y te falta este menos. Lo simplifico un poquito. No, por eso x, e a la x menos 1, menos 1, f sería g, y f sería coseno de x.
Está bien, pero ahí tendrías que justificar, ahí no tenés, o sea, si querés justificar continuidad, tenés que justificar toda la continuidad. Entonces ahí estarías asumiendo que esta función, e a la x menos 1, es continua. ¿Y por qué es continua? Tendría que justificar también que es continua. Claro, y terminás justificando todo. Pero lo que voy es, para la hora de hacer el límite, intentan reemplazar y ya. O sea, podríamos decir que... Sí, me gusta esto. O sea, podríamos decir que toda función, digo, teniendo en cuenta que todas las propiedades que vimos de continuidad, imagínense que toda función en el x que quieren calcular va a ser continua hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo demuestran lo contrario? Si justo reemplazan y no lo pueden calcular. Pero por eso, digamos, a la hora de hacerlo, de resolver prácticamente un límite, lo primero que intentamos es reemplazar. Porque si la función es continua, voy a poder reemplazar. Y si no es continua, no voy a poder reemplazar y me voy a dar cuenta que no es continua al intentar reemplazar y no poder. Bueno, entonces, si esta función le llamo f, o sea, sabiendo ya en este caso que es continua porque lo analizamos, sé que me va a dar igual a la función en 1. Entonces, ¿cuánto me queda? También te queda 1. A ver, me O sea, queda te queda e elevado a la 0. a la c. 1 menos 1, 0. Coseno de 0, 1. Perfecto. Estamos, esto da 1, 1 menos 1, 0. Y el coseno de 0 da 1. Excelente. Bien. Bueno, entonces todo es así hermoso, color de rosas, por más compleja que sea la función, Que no se puede reemplazar. hasta que todo venía bastante bien, hasta que empezó a ir relativamente mal. Bueno, entonces, la idea de este extra primero es que eso, por más complicada que vean que la función que les queda, primero intentan reemplazar y si pueden, ya tendrán el resultado de su límite. Ahora, si vemos este caso, que tengo de vuelta un cociente, y si quiero reemplazar, básicamente, cuando x tiende a 1, el denominador tiende a 1. Cualquiera, tiende a 0. O sea, si quiero reemplazar no puedo porque básicamente 1 no es un elemento del dominio de la función. Entonces, fíjense que esto ya me permite asegurar que la función no va a ser continua en 1. Eso lo ven, para que sea continua tengo que tener la igualdad entre el límite y la función. Y ya, si el límite o la función no existen, no voy a poder tener la igualdad, por lo tanto no va a poder ser continuo. O sea, vos ahí sabés que no existe, o sea, que no hay imagen en x igual a 1. Yo acá sé, sí que le escribí así mejor. Yo acá sé que no existe f en 1 porque x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces, Claro. ya con Y si yo esto, quiero sacar el límite, ahí sí tendría que simplificar. claro. O sea, entonces, lo que vimos antes, lo que estuvimos viendo recién de continuidad, es como una definición que nos simplifica mucho la vida cuando la función es continua para calcular el límite. Ahora, que la función no sea continua, y volvemos acá sí a lo primero que vimos del límite. O sea, que la función no sea continua, en este caso porque no existe la imagen de la función, ahí, digamos, lo contrario no se cumple. No es que no va a existir el límite, sino que es que, bueno, así no lo voy a poder calcular.
el límite ahora va a poder hacer lo que quiera. Podrá existir, podrá no existir, podrán pasar cosas. Y lo que tenemos que hacer es ver qué pasa. Pero ya el camino con el que trabajamos antes no nos sirve. Bueno, entonces, si nos fijamos acá, digamos, cuando intentamos reemplazar, vimos que... 0 sobre 0. Exacto. O sea, si quiero reemplazar, el numerador y el denominador valen 0. Acá sí, ya vamos a empezar a ver si puedo, si mi pulso me lo permite. Vamos a empezar a hacer cosas que en límite la van a ver bastante, que es como... acá ya no calculo el límite todavía, porque vemos que no puedo poner igual a tanto porque no sé todavía cuánto vale. Entonces, cuando calculamos un límite que no es por reemplazo, muchas veces lo que vamos a necesitar es ir viendo la tendencia o el comportamiento de partes de la ley que yo tenga cuando mi x tiende al valor que sea. Entonces, en este caso, yo no voy a poder reemplazar por 1 porque sabemos que f en 1 no existe. Pero cuando x tiende a 1, lo que sí puedo ver es qué le pasa a mi función. Entonces, en este caso que tengo un cociente, y en límite los cocientes van a aparecer mucho, puedo ver eso, a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. ¿Sí? Es como que reemplazo la x por el valor, pero para ver a qué tiende. No porque este sea el resultado, sino veo que cuando x tiende a 1 me queda 1 al cuadrado menos 1, 0. Y en el numerador, 1 menos 1, 0. Entonces, les repito, esto no es la resolución del límite, pero me sirve a mí para ver qué tipo de límite es el que voy a tener que resolver. Y según qué tipo de límite sea, veré cómo lo resuelvo. Entonces, esto que aparece acá es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, que lo solemos también escribir así. O sea, cuando vamos a... ¿No puedo reemplazar por un número muy cercano a 1, pero que no sea 1? Pueden. El tema es ¿para qué? ¿Para que ese sea el resultado? ¿O para qué? Claro, para saber el límite. Ponele 0,9. Ok, me gusta. Lo que podrían hacer, que de hecho esto fue creo que lo que seguramente hicieron en teoría al principio, es hacer una tabla de valores. O sea, de ahí arrancaron, de hecho. Es, por ejemplo, reemplazo por 0,9, reemplazo por 0,99, reemplazo por 0,999, y me fijo si veo una tendencia y puedo ver, no sé, claramente entre comillas, a qué resultado están teniendo las imágenes cuanto más me acerco a 1. Y también habría que probar 1,001, ¿sí? Por izquierda y por derecha. Eso sería como una manera sí, intuitiva de hacerlo y ver qué pasa cuando tiendo ese valor. Ahora, la idea es usar herramientas matemáticas para poder calcularlo. O sea, para poder calcularlo fehacientemente o con seguridad, por un lado, y por otro lado, de manera más sencilla, porque imagínense si cada vez que resuelven un límite tienen que hacer eso, van a odiar límites muy rápidamente, si es que no lo odiaban desde antes. Entonces, es una manera válida, pero eso no es como exacta, puede fallar y es... nada, eso le lleva mucho más tiempo. Bueno, entonces lo que tenemos acá es una indeterminación, ¿sí? A esto le llamamos indeterminación. ¿Por qué? Ahora les digo por qué. Pero del tipo 0 sobre 0. Y cuando ustedes tienen un cociente
Y cuando quieren plantear el límite, que de entrada no lo pueden resolver porque básicamente no pueden reemplazar, ¿sí? Si tanto numerador como denominador tienden a 0, tienen una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Y por qué una indeterminación? Porque lo que tendremos que hacer, según el caso, hay muchos límites distintos que le dan 0 sobre 0, y lo que tenemos que hacer es romper la indeterminación, se llama. ¿Sí? Se llama hacer algo para que esa indeterminación desaparezca y la podamos resolver. Y es una indeterminación justamente porque, en principio, que les dé 0 sobre 0 no quiere decir nada. O sea, cuando resuelven después del límite, cuando rompen la indeterminación, según el caso, les podrá dar que ese límite vale un número, les podrá dar que ese límite no existe, les podrá dar que ese límite es infinito. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra indeterminación, porque en principio no sé todavía cuánto me va a dar. No es que yo ya puedo asegurar, este límite me va a dar tanto, no. Tengo que romper esa indeterminación y ver a qué numerito llego. Si es que llego a un número. Bueno, entonces, esta función, x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, es la misma, o sea, es un extra de ahí de la actividad 8 que les agregué, pero es esta misma función que está acá. Entonces, la idea es que trabajemos con la... O sea, vamos a dejar en pausa un segundito el cálculo de este límite y vamos a trabajar con la actividad 10, que nos va a servir como ayuda para resolver ese límite. Ahora, préstenme mucha atención a lo que voy a decir ahora. Lo que vamos a ver ahora no es el método, digamos, la recetita para resolver el límite. Eso lo vamos a ver después, es una recetita muy breve. Lo que vamos a ver ahora es entender por qué aplicamos la recetita. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora para calcular el límite no lo van a tener que hacer siempre. Lo que vamos a hacer ahora es, lo que me interesa ahora es que presten atención y que entiendan, ¿sí? Y si no entienden algo, lo pregunten. Pero eso, no, lo que vamos a hacer ahora no es lo que vayan a tener que hacer siempre, sino que lo importante es que entiendan por qué lo hacemos para después poder entender mejor los fundamentos de lo que hacen ustedes. Entonces, eso. Atención, acá. No atención para después tener que hacerlo ustedes, sino atención para entender los pasos. Bien, entonces tenemos acá dos funciones f y g. Una es x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, que es la función que vimos antes, y la otra es 1 sobre x más 1. Entonces, en el ítem A, voy a copiar las dos acá. Bien, en el ítem A nos pregunta si f está definida en x sub 0 igual a 1, que es, de hecho, el valor en el que estábamos queriendo calcular el límite antes. Entonces, ya vimos antes que f no está definida en este x sub 0, ¿sí? Porque no existe la función f aplicada en 1. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hecho hace 2 minutos. Bien, y también esta pregunta ya lo charlamos también antes. ¿Sí? Si la no existencia de la función en el punto, o sea que no existe f1, implica que no exista el límite, y vimos que no. ¿Sí? Que si
O sea que si la función era continua, existían las dos y todo bien y le podíamos usar, pero que si no era continua, no podíamos decir nada. ¿Sí? Que no existiera la función no implicaba que no existiera el límite. Todo no. Límite puede existir o puede no existir. Hasta ahí, nada nuevo que no hayamos charlado hasta ahora. Bueno, y ahora el ítem B nos pide analizar si f y g son iguales. Si no lo fueran, indicar en qué difieren, graficar ambas. Entonces, fíjense que, primero, ¿son iguales? ¿Cómo lo Sí, podemos? sí. O sea, si saca diferencia cuadrado, sí, pero así, no. Así, no. Ok, bien, f y g son funciones. Entonces, funciones tienen dominio, ley, codominio. Entonces ya podemos asegurar, más allá de la ley, ¿sí? Con el dominio solo, que no son iguales. ¿Sí? Fíjense, si yo hago, lo voy a hacer ahora, si ya después lo vamos a usar. Fíjense, veamos cuál es el dominio de cada función. Para f, acá en el denominador podría expresar x menos 1 por x más 1, esto como una diferencia de cuadrados. Que me queda como está. Y fíjense cuál es el dominio de cada función. Y yo acá para f, ¿qué valores hacen que el denominador sea 0? Lo veo más fácil acá. Reales menos el 1. Bien, Y el o sea, 1. exacto. O sea, si acá tengo esto expresado en forma factorizada, que es más fácil para ver, porque básicamente, si hago que algún factor sea 0, se me anula todo. Entonces, si x vale 1, 1 menos 1 me da 0 y me lo anula. O sea que el 1 lo saco del dominio. Y si x vale menos 1, también me anula este. Entonces, el dominio de esta función f va a ser reales menos el menos 1 y el 1. ¿Y cuál va a ser el dominio de g? Los reales menos, Reales menos. menos el menos 1. Bien, los reales menos el menos 1, perfecto. Bueno, entonces, yo ya con esto tengo que responder a lo que se me pregunta. Con esto, digamos, con que mis dominios de las funciones son distintas, ya puedo asegurar que las funciones van a ser diferentes. ¿Sí? Porque los dominios son distintos, que es una de las características de las funciones, y las que tienen que ser iguales son todas. Bueno. Entonces, el dominio ya lo sacamos los dos y vimos que son distintos. Y ahora, ¿qué pasa con la ley? Que ya recién Franco lo había dicho. Acá, las leyes en principio parecen distintas, pero
si yo trabajo algebraicamente f, lo puedo simplificar. Fíjense que el denominador lo expresé como una diferencia de cuadrados. Y ahora, esta expresión, o sea, tengo tanto en el denominador como en el numerador, un x menos 1, que lo puedo tachar. Entonces, se va este x menos 1 y se va este x menos 1. Y ahora el numerador me queda... Uy, se me corre todo. Ahí. El numerador me va a quedar 1 y el denominador me va a quedar x más 1. Y fíjense que la ley de g es 1 sobre x más 1, que es esto que obtuvimos acá. Pero ahí no cambia el dominio también. Sí, pero digamos, una sutileza que no es tan sutil, pero algo para que empiecen a tener en cuenta. Cuando yo hablo de una función, si yo quiero nombrar una función y con todo lo que implica, dominio, ley, codominio, lo que está relacionado a esa función es el nombre de la función. Yo ahí estaría hablando de f y g. O sea, yo acá pondría las funciones f y g no son iguales. Ahora, y esto es lo que es la sutileza, cuando yo pongo f de x o g de x, estoy hablando específicamente de sus leyes. Entonces, la ley de f y de g en un punto hacen lo mismo, porque yo a f la puedo simplificar y que me quede así. Entonces, las dos funciones lo que hacen a la x que yo elija es sumarle 1 y después hacer 1 dividido el resultado. Las leyes son las mismas. Ahora, la pregunta es, ¿a qué elementos le puedo aplicar esa ley? Bueno, la función g se la voy a poder aplicar a todos los reales menos el menos 1. La función f se las voy a poder aplicar a todos los reales, excepto el menos 1 y el 1. Y entonces, esta ley, 1 sobre x más 1, si bien pareciera que para f yo la puedo aplicar en 1, porque me queda 1 sobre 2 y no parece haber problemas, pero tengo que pensar de aplicarla en la función original, en esta. Y ahí veo que el denominador vale 0. ¿Se ve que las leyes son iguales? O sea, que las leyes hacen lo mismo. O sea, acá también, en los ejercicios me tendría que fijar también en, digamos, en el dominio y en el conjunto. Bueno, en el dominio, básicamente. Para responder si son iguales o no. Claro. Sí, eso sería suficiente para responder que no son iguales. O sea, ahí ya estaría. Ahora lo que vamos a usar, acá, Y pero entonces, ¿de qué nos sirve simplificar f? ahí a eso vamos. O sea, lo que me interesa es que vayan siguiendo cada paso porque esto lo vamos a usar para... Esta es la base o la justificación para resolver el límite que teníamos que resolver antes, el que nos dio indeterminación 0 sobre 0. Bueno, ir entendiendo esos pasos es la base para entender cómo resolvemos el límite. Entonces, ya casi llegamos al final. Lo importante es que vean que hasta ahora los dominios son distintos y las leyes son iguales. Entonces, voy a graficar, voy a usar este programita, no GeoGebra, porque me resulta más práctico para marcar puntos abiertos y cerrados. Entonces,
Grafiquemos primero la función g de x. Lo voy a hacer con el programita. ¿Sí? Porque nos pide que grafiquemos ambas. Un segundito. Pero la gráfica con GeoGebra no tendrían que quedar iguales. Porque viste que GeoGebra no tiene en cuenta lo del dominio. Sí, si hacen o sea, si ustedes en GeoGebra ponen, de hecho, a ver, vamos a abrir GeoGebra y lo hacemos. Si ustedes en GeoGebra ponen esta ley, no les va a marcar. Sí, no se las va a graficar correctamente. Ahora lo vemos bien, pero por eso la idea de los graficadores es que les sirvan como utilidad para trabajar, pero el graficador no siempre les va a solucionar la vida, ¿no? Como que hay algunas cuestiones que los graficadores no las hacen de manera adecuada. Por eso no es que estés listo, puedo graficar en GeoGebra, tengo la vida solucionada, sino que es que les sirva de herramienta para algunas cosas y también tienen que conocer en qué cosas no les hace, no, no les da el resultado correcto, ¿no? O que ustedes tienen que hacer alguna modificación. Bien, vuelvo un segundo acá, porque acá había algo que nos pedía que era graficar ambas funciones. Entonces, esto, el hecho de tener que graficarlas, creo que responde un poco a por qué la simplificación acá. ¿Sí? Fíjense, si yo quiero graficar f, así como está acá, yo esta función, un cociente de una lineal sobre una cuadrática, no es una homográfica eso. Es un tipo de función desconocida, digamos. Y entonces, si yo quisiera graficar esto a mano, no tendría herramientas para hacerlo. Ahora, si como en este caso en particular puedo simplificar y veo que la ley me queda la misma, esta ley sí la puedo graficar, porque es una homográfica desconocida. Ahora, vamos, síganme un segundito más y después abrimos lugar a las preguntas, porque capaz que en seguir un poco ya se aclara todo. Voy a graficar primero G. Vamos a ponerle colores. G va a ser verde, y acá también, y F va a ser roja. Así nos guiamos con eso también. Entonces, si se fijan, la función g, que es la primera que vamos a graficar, va a ser 1 sobre x más 1, va a ser una homográfica. Va a estar corrida una unidad a la izquierda, entonces su asíntota vertical va a estar en x igual a menos 1. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función g. Si se fijan, el dominio va a ser todos los reales, excepto el menos 1. Ahora, ¿cómo graficarían f con lo que vimos hasta ahora? Tan, tarán. Les doy una ayuda. Para cualquier x que supongamos, para cualquier x que tome de 0 a más infinito, por tomar un ejemplo, yo cuando reemplace esa x, no, de 0 a más infinito no, supongamos de 2 en adelante, así no tenemos problemas con el 1 y el menos 1, de 2 en adelante, supongan.
cuando hagan esta cuenta, supongamos si reemplazo x por 3, por decir algo, ¿qué les quedaría? Sí. 2 sobre 1 2. sobre 4. 1 sobre 4. Bien, ¿a dónde reemplazaron? ¿Acá? En X. No, Sí. en Las en dos. G. O sea, en cualquiera, ¿sí? Si yo reemplazo en la primera, me queda 3 menos 1 sobre 3 al cuadrado menos 1. Me queda 2 arriba sobre 8 abajo. Y me queda un cuarto, 1 sobre 4. Pero también puedo reemplazar en la otra. O sea, en esta ley, porque si lo reemplazo en la del medio, me quedaría en el numerador 3 menos 1, 2. En el denominador me quedaría 3 menos 1, 2. Por 3 más 1, 4. Fíjense que acá simplificaría este 2 y este 2. Y me quedaría 1 sobre 4. O sea, para x igual a 3, la imagen de f va a coincidir con la imagen de g. Porque estas leyes, en todos los x que no sean 1, van a coincidir. Entonces, fíjense que como las leyes son iguales, la gráfica de f y de g, en casi cualquier x que tome, me va a dar la misma imagen y por lo tanto la gráfica va a ser igual. Eso es lo importante de que las leyes sean iguales. Y en los puntos donde las pueda calcular me van a dar lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué gráfica va a tener f? Teniendo en cuenta de que la ley es la misma y que la gráfica va a ser igual, excepto por cuestiones de dominio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dominios de f y de g? Que f no es continua en menos 1 y 1 y g nada más en menos 1. Profe, pero, la verdad o sea, sí, entiendo que son, bueno, tienen una ley igual, pero, ¿qué onda con menos uno y uno en F? Yo no puedo dibujar dos asíntotas, no sé. No, ¿qué estaría No, pasando, por ejemplo, en uno? no, pero a ver, En F. en menos 1 no es el problema, es la misma que falta acá y acá, Ajá. y es la asíntota vertical. A ver Ujú. si puedo poner esto al mismo tiempo. Ah, ok, y entonces en uno, ¿qué pasaría? No estaría definida, o sea, estaría perforada, por ejemplo. Exacto. O sea, eso es lo que... Bien. Ah, mirá vos. O Ujú. sea, lo que Claro, por eso no. estamos haciendo es tratar de ver cómo sería la gráfica de f. Lo que ustedes tienen que, no creerme, sino entender, es que si las leyes son iguales, o sea, pensemos esto, el dominio de f no nos metamos todavía en el 1, porque en menos 1 está la asíntota, que eso también está en la función verde. Ahora, veamos la rama izquierda de la hipérbola, que ahí no vamos a tener problemas. O sea, en la rama izquierda de la hipérbola, las funciones sí son iguales, porque el problema está en el 1, que está a la derecha. Sí. Entonces, ya sea que yo calcule, si yo calculo g en cualquiera de estos x, me van a dar las imágenes correspondientes a esta rama. Ahora, si calculo f en cualquiera de estas x, vimos antes que, o sea, es lo mismo que use esta ley o esta ley. Entonces, si calculo f usando esta ley en verde, me va a dar lo mismo. Necesariamente todo esto va a ser igual. Entonces, la gráfica de f de este lado izquierdo va a ser igual. Ahora, del lado derecho, en todas las x que yo calcule f, me va a dar la misma imagen que g. Entonces, la gráfica va a ser la misma que la de g, con la excepción de que tengo una diferencia en el dominio. En el dominio de f, el 1 no está incluido. Entonces, en 1, donde antes tenía una imagen que valía
un medio, ahora no voy a tener imagen. ¿Sí? Entonces, ahí tendría un puntito abierto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre las dos gráficas. La única diferencia. Esta es la gráfica de G, de 1 sobre X más 1. Y esta, que es la misma gráfica, pero con un agujerito ahí, es la gráfica de F. Les repito, esto no lo van a tener que hacer cada vez que calculen un límite. Lo tienen que entender. O sea, entender que el límite de la función que yo quiero calcular es el de esta gráfica, que es igual a esta gráfica en verde, excepto por la perforación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ya vimos, graficamos ambas y vemos en qué difieren, que es únicamente en la perforación, que es para x igual a 1. Bueno, ¿y qué les parece esto? O sea, ¿será igual el límite de las dos funciones cuando x tiende a 1? Acá es donde tiene que estar muy en Sí, claro. es igual. Ujú. O Sí, sea, no porque, tiene que ver con que esté definido o no la imagen, solamente a ver a cuánto tienden uno. bien, o sea, acá es donde es importante tener en cuenta ese concepto de que para el límite no me interesa qué pasa en 1 exactamente, ¿sí? Sino únicamente no. O sea, justamente el límite no le importa qué pasa en el punto en cuestión. Entonces, como acá acabamos de ver que las funciones son iguales para todo x, excepto en el que quiero calcular el límite, entonces no, o sea, los límites necesariamente van a tener que valer lo mismo, porque en todo punto cercano a 1, las funciones son iguales. ¿Sí? Entonces, como f y g, vamos a escribirlo. Difieren únicamente en x igual 1, y para el límite no importa qué sucede. Lo escribo así coloquial. Bien. Entonces, esto es la base, digamos, para poder calcular el límite en cuestión. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé que estos límites son iguales. El límite cuando x tiende a 1 de f de x, que era este límite que nos dio una indeterminación 0 sobre 0. En este momento no sabíamos cómo calcularlo, pero ahora vimos que el límite cuando x tiende a 1 de esa función es igual al límite cuando x tiende a 1 de esta otra función, que sí lo puedo calcular directamente. Porque básicamente su ley, o sea, la ley de g de x, para x igual a 1 no tiene ningún problema. Y entonces, fíjense que este límite me da directamente, reemplazando ahora sí, ya sería como reemplazando en la ley de g, que es otra función, igual a f en todo x, excepto en 1, que g sí es continua, y puedo calcular entonces el límite reemplazando, y me da
un medio. No sé qué pasó. Bien. Bueno. Esto llevó sudor y lágrimas. Ahora, entonces, quiero redondear la idea, ¿sí? Lo que estuvimos viendo recién fue toda una cuestión para entender por qué podíamos calcular este límite como el límite de otra función. Vuelvo a lo gráfico. Lo que hicimos fue calcular el límite de esta función, de esta función gráficamente, que gráficamente me da una hipérbola con una perforación en el punto en el que quería calcular el límite. Lo que hicimos fue calcular el límite de una función que es esta, la verde. Una que es igual a algo que es continua en Sx igual a 1. Y entonces ahí no teníamos problema para calcularlo simplemente por reemplazo. Ahora, y bueno, y todo eso fue la explicación para entender por qué hicimos lo que hicimos. Ahora, como les decía antes, no van a tener que hacer esto cada vez que quieran calcular un límite así, sino que esa es la explicación de dónde viene, pero cada vez que necesiten calcular un límite de este estilo, lo que vamos a hacer es directamente en la expresión hacer esa simplificación. ¿Sí? Yo acá trato de reemplazar y veo que me queda un límite, ¿no? Acá del tipo 0 sobre 0. Aquí me queda más o menos. Bueno, nada, lo borro mejor. Entonces veo que me queda 0 sobre 0. Y acá entonces directamente digo, bueno, tengo un cociente, lo simplifico y calculo el límite en esa nueva función. Y ya. Y acá es donde aparece todo lo que vimos recién. O sea, acá, en esta igualdad, digamos, cuando yo acá tacho el x-1 y el x-1, ese simplificar, ¿sí? Este simplificar, lo puedo hacer porque la diferencia entre... ¡Ay, qué rezo! Porque la diferencia entre esta función y esta función es únicamente en x igual a 1. Que esta, antes de simplificar, no está definida y está así. Pero como la única diferencia está en x igual a 1 y al límite no le importa que pase en x igual a 1, es perfectamente válido hacerlo. Y acá entonces ya calculo reemplazando. Profe, una pregunta. Yes. Entonces, siempre se puede hacer reemplazando, nomás que hay que rebuscárselas. O sea, hay que hacer esos pasos. Sí, o sea, si tiene una indeterminación del tipo 0 sobre 0, que hay varios casos distintos, si bien no vemos muchos, en este caso, la indeterminación es un cociente de polinomios, donde, o sea, es un cociente de polinomios que cuando reemplazo me da 0 sobre 0. Entonces, en esos casos la manera así es factorizar, simplificar y reemplazar. Fíjense, no sé qué tanto se acuerdan de polinomios, pero yo un polinomio lo puedo factorizar. Y como de esta manera, ¿no? Como x menos cada una de las raíces. Entonces, si cuando reemplazo por 1 en este caso, me da 0, quiere decir que 1 va a ser una raíz de polinomio.
Y entonces sí o sí lo voy a poder factorizar, o sea, ese x menos 1 sí o sí lo voy a poder factorizar y lo voy a poder simplificar. Entonces siempre en estos casos van a poder hacer eso. Ya para la clase, para la próxima clase, o sea, lo que voy a hacer ahora, quizás mañana, o hoy, más tarde, es subirles, que son, me colgué, debo admitirlo, como bien detallado de límite qué actividades pueden ir haciendo, cuáles sí, cuáles no. Y para la próxima también vamos a ver como más, así como en general, ¿sí? De límite. O sea, ver qué tipos de límites hay, qué tipo de indeterminaciones, cuáles podemos calcular, cuáles no. Por ahora, digamos, vayan avanzando con esto, con el concepto de límite, de continuidad, y con el poder resolver este tipo de indeterminaciones. Y ya después lo veremos más, lo generalizaremos. Profe, lo que hiciste Sí. en la función anterior sería salvar el límite, ¿no? Sí, o sea, se le puede salvar el límite o romper la indeterminación. De ambas maneras le pueden decir. Ah, bueno. Bien. Ujú. Bueno, vamos con la actividad 11, que también es de cálculo de límites del libro. Acá les anoté los ítems sugeridos, A, B, C, M y N, pero igual, les repito, después se los voy a subir bien, ya sea el cronograma o en las diapositivas. El cronograma medio que un poco lo abandoné, el del Word, porque no me estaba haciendo muy útil. Pero bueno, para la próxima les diré si se lo subo en las diapositivas, en el cronograma o en un archivo aparte, toda la organización del límite de qué actividades hacer y cuáles no. Pero por lo pronto las que están en las diapositivas hasta ahora, que fueron la 4, la 5, la 8, la 10 y la 11, hasta ahora, entre la clase pasada y esta, es así. Bueno, tómense ahí unos minutitos para intentar o para resolver este límite, el A. O sea, háganlo ustedes ahí en sus hojas. A ver qué les genera. Hay un micrófono abierto por ahí. Ahí está. Entonces, me interesa eso, que hagan, aunque sea uno, ustedes ahí en sus hojitas. Si terminan el A, pueden intentar hacer el M. Y eso, ahí en un par de minutos los charlamos. Yo voy a estar acá igual, así que me pueden ir haciendo preguntas. Profe, en el A tenemos que romper la indeterminación abajo, en el denominador. Bueno, Profe, en este caso, podríamos hacer factor común con el de arriba. Bien. O sea, lo primero, a ver, voy a la otra hoja. Dejo el M copiado por acá por si alguien lo quiere tener a mano. Vamos con el A. O sea, lo primero es siempre, en límite, intentar reemplazar. Y ahí ver si lo pueden resolver y si no, qué tipo de indeterminación o qué problema tienen. Entonces acá cuando reemplazo, si el denominador me da 0 y el numerador también. Entonces estamos en un caso como antes, ¿sí? Una indeterminación 0 sobre 0 y lo que necesitan sí es romper la indeterminación o salvar el límite simplificando, en este caso. No sé si respondí las preguntas o me las olvidé.
Profe, te había preguntado si se podría hacer factor común en arriba. Bien. Sí. O sea, en ambos casos, tanto numerador como denominador son polinomios. El denominador es de grado 1. Pero lo que ustedes necesitan es factorizar el polinomio. Y ahí tienen distintas maneras de hacerlo, ¿no? Como que hay casos especiales, que son los sencillos, que sería, por ejemplo, si tienen una diferencia de cuadrados, si pueden sacar factor común, y si no, tendrán que factorizar polinomios como vieron en la secundaria, ¿no? Buscando raíces y demás. En este caso, pueden sí, sacar simplemente factor común. Les voy a... Aquí les voy a compartir el Power que quiero. Ahí está. Digamos, lo que va a cambiar de una actividad a la otra, o sea, me refiero, en los casos que tengan límites de cocientes de polinomios, con los que estamos trabajando ahora, lo que tendrán que ver es cómo factorizar ese polinomio, cómo expresarlo como un producto. Y eso por ahí es lo que cambia de un caso al otro. ¿En el A lo pudieron resolver? Sí, profe. Bien. Si sacábamos factor común x arriba, nos quedaba 5x menos 2. Y abajo 3x. Y esta x. Bueno. Por ahí. Esta x con esta x se me simplificaba. Ahí salvaba el límite. Y acá sí ya podía resolver por reemplazo, ¿sí? El numerador me queda menos 5 por 0 menos 2. Menos 2. Y el denominador tiende a 3. Entonces, menos 2 tercios. Ahora les voy a agregar un caso. ¿O no? Sí. A ver. Bien, antes de hacer el M, ¿de la alguna duda? No. Bien. Entonces, fíjense que lo que necesitamos es factorizar, ¿sí? Los polinomios para poder resolver. Por ejemplo, en este caso, el sacar factor común ya hizo que me quede un producto, que uno de los factores sea la x que simplifiqué y que esté todo lindo. Profe, Sí, antes de que avance, esto que hizo ahí recién, sí.
¿Estaría justificado o no? Sí. Sí. No tendrían que hacer más que esto, indicar que es, o sea, indicar que es una determinación 0 sobre 0, que lo pueden hacer así, o también los tipos de determinaciones, como dice en el caso anterior, después de poner el igual del límite, solemos poner, escribirlo acá, como poner acá 0, pero... No me deja escribir. Bueno, poner un 0 sobre 0 arriba o abajo del igual, y lo que sí tienen que tener en cuenta es de ir escribiendo ¿sí? siempre el límite en cada igualdad, ¿no? Como que acá, porque fíjense, esta expresión, por lo que vimos antes, sin simplificar y simplificada no son las mismas funciones. Entonces, no tendría una... O sea, la igualdad no es entre las funciones, sino entre los límites, que esos sí, los límites sí son iguales. El límite este que calculé, que me dio menos 2/3, va a ser igual al límite de la función original. Entonces, no, eso tiene que tener cuidado, sí, escribirlo correctamente, pero después no tienen que hacer nada más. ¿Listo? Para que, a ver, uno... No, que hice algo mal. Ah, más 2. Bien. Más. Bien. Fíjense este caso. Fíjense, tengo un cociente de polinomios. Si reemplazo la x por 1, el numerador tiende a 0. Me queda 1 más 2 menos 3. Y el denominador también tiende a 0. Entonces, para resolverlo tendríamos que hacer lo mismo que antes. Tendríamos que factorizar el numerador en este caso, porque el denominador ya está expresado como x-1, es de grado 1, digamos. Factorizar y resolver. Entonces, de los tipos de factorizaciones que vemos o que solemos usar, uno es factor común. Se las voy a seguir complicando un poquito, solo un poquito. Bien, acá tenemos ahora un cociente de dos polinomios de grado 2. Entonces, les decía que lo que tenemos que hacer es factorizarlos para poder simplificar. Y los tipos de factorizaciones que vimos, ¿cuáles son? Una la hicimos acá arriba, que es sacar factor común. Cuando pueda sacar factor común, cuando sea posible, es como la opción más directa y más sencilla, que en este caso no la puedo hacer. ¿Cuál otra tenemos? Binomio al cuadrado. Bien, binomio al cuadrado, que eso hasta ahora no hicimos ningún caso acá, pero podría ocurrir, ¿sí? Cuando encuentro, por ejemplo, si yo tuviera mi idea es que si algo de esto les resulta muy extraño, que lo repasen del cursillo, no es tomarnos ahora mucho tiempo con esto. Pero, por ejemplo, si yo tuviera este polinomio, una manera en la que podría factorizarlo es viendo que tengo un elemento al cuadrado, x, menos 2 por 3 por x, más 3 al cuadrado. O sea, esta expresión la podría escribir de esta manera, un binomio al cuadrado. Entonces me quedaría ya factorizada, porque me queda x menos 3 por x menos 3. Bien, después tenemos otra que sí es un poco más sencilla de ver, que es la diferencia de cuadrados. De hecho,
acá en este denominador tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque x cuadrado menos 1 lo puedo pensar como si esto fuera x cuadrado menos 1 al cuadrado, una resta de dos cosas al cuadrado, y lo puedo pensar como x menos 1 por x más 1. Y después la otra que también me interesa que veamos, que es bastante útil, que es para polinomios de grado 2, que es usar la resolvente, porque básicamente lo que necesitamos son las raíces. Entonces, fíjense que en este caso, si yo quiero factorizar esto, el denominador, si bien es de grado 2, con la diferencia de cuadrado ya lo tengo factorizado. Me va a quedar x menos 1 por x más 1. Ahora, si yo quiero factorizar el numerador, lo que puedo hacer ahí es hallar las raíces. ¿Sí? Como, digamos, igualarlo a 0 para ver qué valores de x lo hacen 0. Y para eso puedo aplicar resolvente. Entonces, ¿qué x me quedan acá? Me va a quedar menos b. El numerador me va a quedar menos b, que es menos 2. Más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a por c, que acá a vale 1 y c vale menos 3. Sobre 2 por 1. Por a. Entonces, ¿qué nos queda acá? Toda esta expresión es La raíz 4. de 16. Este menos con este menos es más, entonces nos queda 4 más 12, 16. O sea que esta raíz vale 4. Una vez que simplificamos la... Claro, quedaría Ahí. menos 1 más menos 4. Queda menos 5 A y ver, 3. ojo que hubo una distribución. O sea que Ah, claro, no lo tuve en cuenta en gozo, en la raíz. me queda menos 2 más menos 4, que es la raíz de 16, sobre 2. Y entonces acá un resultado, x1 vamos a llamar, va a ser menos 2 más 4, que es 2, sobre 2, 1. Mm. Y la otra va a ser con menos. Menos 2 menos 4, menos 6, sobre 2, menos 3. Y entonces ahí tenemos que recordar, ¿qué hace esto? Que en la forma, al factorizar un polinomio, la manera de escribirlo es como, esto lo vimos en cuadrática también, el coeficiente principal, que en este caso vale 1, el a, por x menos una raíz, o sea, x menos x sub 1, por x menos x sub 2. Entonces, ¿qué me queda acá? Este 1 no hace falta, porque está multiplicando. Me queda... Menos 1 y más 3. O sea, Claro. x menos Sí, sí. 1. O sea, X menos 1 y más 3. por x más 3. Entonces acá o sea, usé la resolvente para encontrar las raíces y después pude factorizar este polinomio de grado 2 de esta manera. Entonces, esta factorización, o sea, poder factorizar un polinomio de grado 2 lo van a poder hacer siempre con la resolvente. Eso está bueno, pues les va a servir en todo momento.
Bueno, y esto es lo que les decía antes, que necesariamente si tienen un cociente de polinomios y les queda una indeterminación 0 sobre 0, que fue lo que nos pasó acá, cuando factorice, sí o sí me va a tener que aparecer un factor que sea x menos 1, que era el que me hacía 0 la expresión. Si acá no les queda, si la factorización no les aparece este factor, que les anula, es porque hubo en el medio algún error algebraico. Entonces esto se va, esto se va. ¿Y cuánto nos queda el límite en cuestión? Quedan 2. 2. Bien, 4 sobre 2. ¿Está durmiendo bien, profe? ¿Qué? Está durmiendo bien. ¿Si estoy durmiendo? Está durmiendo bien. Sí, salvo anoche, que me dormí muy tarde. Pero no, en general estoy durmiendo bien. ¿Ustedes? Sí. Sí. Capaz que después de una siesta. No, igual nunca duermo siesta, miento. No puedo. No me duermo. Bueno, esta parte del límite es bastante algebraica, como verán. O sea, es más que nada para... Esto era la actividad 11. Es para que después practiquen un par por su cuenta. Y no está de más que grafiquen, ¿sí? Que grafiquen y usen los graficadores para comparar lo que ustedes hacen y poder verlo gráficamente. Bueno, fíjense eso que habíamos charlado antes y después no lo hablamos más. Tengan en cuenta esto con los graficadores. Los graficadores, como suelen graficar por puntos, ahí está. O sea, un graficador lo que suele hacer, si quieren graficar esta función, por ejemplo, 5x cuadrado menos 2x sobre 3x, es, como las computadoras pueden, nosotros no, pero es tomar un número muy grande de Profe, x. ¿estás usando GeoGebra ahora? Gracias. Sí, allá. En un Creo que momento... está solo transmitiendo la ventana. Sí, gracias. Una pantalla. Bueno, no había empezado a hacer nada, pero sí. Genial. Antes de que Bien. empiece a hacer algo. Sí, pues generalmente me olvido y me avisan como media hora después y yo estoy ahí hablando en el aire. Genial. Bien, les decía que los graficadores, como suelen graficar por puntos, o sea, toma un número muy grande de x, hace como una tabla de valores muy grande y toma las imágenes y hace una curva suave uniendo, ¿no?, los puntos, que si tomo una cantidad muy grande de valores, uno la ve suave, pero al hacer eso de esa manera, por ejemplo, si tengo una perforación en un X, no la detecta, porque no la grafica de esa manera, viendo el dominio y demás, sino que grafica puntos y bueno, en este caso para x igual a 0, el denominador se hace 0, no será un punto de la gráfica, pero todos los puntos cercanos a 0 los grafica y entonces en la gráfica no veo esa cuestión. Entonces eso ténganlo en cuenta si usan graficadores, de que les va a marcar los puntos perforados. Pero si acá, por ejemplo, podría graficar esta función y lo que me debería pasar es que para x muy cercanos a 0, las imágenes tiendan a menos 2/3. Más allá de que el graficador me va a marcar la imagen en menos 2/3 y en realidad no. Sabemos que no va a existir. Ahora, viendo esto, les pregunto. Viendo la simplificación que hicimos acá, que me quedó 5x menos 2 sobre 3.
¿Qué esperan que grafique GeoGebra? Va a estar como más abierta la parábola. Mm. Va. No, ni idea. Bien, si hacemos un poco el mismo análisis que hicimos en la actividad anterior, la que estuvimos ahí charlando un rato largo, la gráfica de esta función va a ser la misma que la de esta, simplificada, Ah, sí. solamente que sin el 0. Pero fíjense que esto que está acá, 5x menos 2 sobre 3, es una lineal. Ah, no me quedó nada. Entonces, vamos a poner acá Ah, listo, listo. Sí, sí. la gráfica completa, a ver qué gráfica. Y entonces ahí nos queda una recta de pendiente 5 tercios y de ordenada al origen menos 2 tercios. Y nada, esto. En x igual a 0, la función no existe. O sea, acá tendría que haber un punto abierto si GeoGebra lo graficara correctamente. Pero bueno, sabemos que tiene estas limitaciones. Pero si vemos gráficamente, para x tendiendo a 0, las imágenes tienden a ese valor que es menos 0,666, o sea, a menos 2 tercios. O sea, pueden usar las gráficas de las funciones originales antes de resolver la indeterminación y demás para corroborar gráficamente los límites que hallaron. Profe, tengo una duda con Dime. ese ejercicio. Sí. Ah, no sé si ya la explicó, pero ¿por qué? ¿Puede volver un segundo? Sí, sí. ¿A la diapo o a GeoGebra? A la diapo. Sí. ¿Por qué queda abajo de todo, en verde, x menos 1 y x más 3? ¿No tendría Ok. que ser al revés? Es conmutativo eso. No, ¿al revés qué? ¿El producto o al revés los signos? No, como la primera raíz, x1 es igual a 1, tiene que ser x más 1 Mm. y el otro Bien. x menos 3. Ok. Eso es lo que me imagino yo. Claro, no, en la forma factorizada de los polinomios, o sea, la estructura de un polinomio cualquiera, no, independientemente de grado, en la forma factorizada es, se puede demostrar que se expresa así, como x menos la raíz. Entonces, si la raíz es 1, voy a poner x menos 1. Y si la raíz es negativa, pondría x menos 3. Entonces me queda x más 3. Ahora, una manera, no es la justificación esto, pero una manera de ver por qué va un menos acá y no va un más, lo podés pensar así. Si x1 es una raíz, o sea, si 1 es una, si 1 es una raíz, cuando reemplace 1 acá, en esta forma, me va a dar 0. Me queda 1 más 2, 3, menos 3, 0. Ahora, en la forma factorizada, lo que yo tengo que poner es x menos la raíz. Así, cuando yo reemplazo mi x por la raíz, o sea, reemplazo x por 1, esto se me hace 0. Y el resultado me da 0. Listo, profe. Gracias. De nada. Bueno, entonces, vamos a charlar uno más, charlarlo para que lo puedan ver, no lo vamos a hacer ahora. Todo eso, hoy o mañana les subo entonces la de límite, con lo que vamos a ir trabajando para que estén un poco más organizados. Pero por lo pronto con las actividades que están en las diapos, con esas pueden trabajar. Y
Bueno, este ítem se los dejo así como de tarea y de desafío. Fíjense que para hallar este límite, que también va a ser una indeterminación 0 sobre 0, va a ser similar a los anteriores, solamente que primero, antes de factorizar, acá no puedo factorizar porque no tengo el polinomio en forma polinómica, tengo como el cuadrado de un binomio y eso le resto 9. Como acá vamos a tener que hacer un par de pasos más. Y primero, expresar esto en forma polinómica, o sea, resolver el cuadrado del binomio. Ah, después la variable independiente, tipo, se resta, ¿no? ¿Cómo se resta? Claro, te queda 3 al cuadrado, más 9, menos 9. Ah, Y de ahí te quedan 6x más x, o sea, 6. háganlo. Pero sí, o sea, lo primero es resolver el cuadrado y después van a ver que cuando van simplificando van a terminar pudiendo hacer lo mismo que hicieron antes. Pero eso, se los dejo para que lo hagan y lo vean y cualquier cosa después en la próxima lo consultan. Pero no es nada grave. No, lo que sí quiero que charlemos es del siguiente, que era la actividad 16. Estas actividades son divertidas, dentro de lo divertido que puede ser una actividad. En la actividad 16, que también se las voy a dejar ahí de tarea, lo que tienen que hacer es graficar una función con dominio en el 0,6. Por eso acá ya hice un sistema de referencias con el eje X entre 0 y 6. Bien, tal que, y acá lo que tienen son una serie de condiciones. Entonces, acá la idea es graficar una función que cumpla con todas las condiciones que les piden acá. Y esa gráfica no va a ser única. ¿Sí? No es que tienen que graficar una función con una determinada ley y la gráfica va a ser única, sino que tienen que dar una gráfica que cumpla con estas condiciones y mientras cumpla con estas condiciones, después, bueno, tendrán otras libertades a la hora de graficar. Pero la idea es que puedan dar una gráfica que cumpla con cada una de estas condiciones. Si se fijan, tenemos algunas condiciones que tienen que ver con la función evaluada en puntos, como f en 0 queda 4, f en 2 queda 5, f en 6 queda 3. Y después tenemos otras que tienen que ver con límites. Un límite cuando x tiende a 0 por derecha, límite cuando x tiende a 2 por izquierda, y límite cuando x tiende a 2 por derecha. Bueno, si tenemos que dar un bosquejo a una función, o sí, un bosquejo, que cumpla con estas condiciones. ¿Qué cosas podemos marcar que son, ¿cómo se dice? Que sí o sí tienen que ser así. O sea, hay algunas cosas que las tengo que marcar de una única manera. Los puntos. Bien, los puntos. O sea, las imágenes de las funciones, a mí me dice que f en 0 da 4. Ahí voy a tener acá en 0, 4, un punto de la gráfica. F en 2 da 5. ¿Qué punto tenemos ahí? 2, 5. 2, 5. Y f en 6 da 3, el 6, 3. ¿Sí? Después, ¿qué más sabemos? Sabemos que el dominio es el 0,6. O sea, ¿qué me quiere decir eso?
Que si vos proyectas la gráfica en el eje X, te quedaría desde el 0 hasta el 6. Exacto. O sea que, más allá de cumplir con estas condiciones que me va a dar acá, de los límites, que ahora las vemos, además, sí o sí tengo que tener gráfica para todos los puntos entre 0 y 6. ¿Sí? No puedo dejar X de ese intervalo que no tengan imagen. Bien, bueno, vamos a terminar porque en realidad es rápido. Bueno, y veamos ahora los límites. Cómo interpreto, cómo llevo a la gráfica estas ideas de los límites que tengo acá. El primero me dice que el límite cuando X tiende a 0 por derecha, y que esto de los límites laterales, esto es un límite lateral. Ya lo hablamos, ya lo nombramos todo, pero todavía no lo habíamos escrito. ¿Sí? Los límites laterales los escribimos así. Se escribe como un límite normal, solamente que arriba del número al que tiende se pone un más o un menos, según esté tendiendo por derecha o por izquierda. Y entonces el más quiere decir por derecha y el menos quiere decir que me acerco por la izquierda. Bueno, entonces, ¿qué implicaría esto que está acá? Que el límite cuando X tiende a 0 por derecha me dé 4. Que el puntito ese 0,4 de ese tiene que salir una línea, digamos, para la derecha. ¿De acuerdo? Sí. Bien. O sea, cuanto me acerco al 0 de acá en el eje X por la derecha, mis imágenes se tienen que acercar al 4. Entonces acá como que podría, digamos, cerquita del 0, no me importa que pase lejos, tampoco me importa que pase en 0, pero cerquita del 0 mi gráfica tendría que venir para acá o venir desde acá arriba, como que tendría varias posibilidades. Elijo una, sí, pero cerquita la gráfica haría esto. Bueno, interpretando los límites, pueden trabajar con estos dos y después dar una gráfica que tenga dominio del 0,6 y dar un posible bosquejo. Bueno, ustedes ahora tenían química o algo así que voy a cortar ahora, ya me estaba olvidando. Les queda entonces el 16 y todo lo que vinimos trabajando hasta ahora de límite. Ir trabajando, haciendo algunas actividades más, porque no hicimos mucha práctica en esta clase. Tuvimos, práctica así de sentarnos a resolver límites. Eso les queda más para ustedes. Profe, entonces usted no va a usar más el cronograma. ¿Cómo? O lo va a usar más esporádicamente, digamos. El Sí. cronograma. Ajá. Y medio que no, con la última parte de funciones, ya todavía corto esa grabación.